Cocinaba, limpiaba, lavaba y aún así sonreía, pero por dentro, mi alma gritaba pidiendo auxilio. Me decían exagerada, dramática, pero ¿cómo se explica lo que es morir un poco cada día, dentro de tu propia casa? Me llamo Dolores. Hoy tengo más de 69 años. He enfrentado muchas batallas en esta vida, pero ninguna me hirió tanto como el desprecio silencioso de mis propios hijos. Sí, fueron ellos. Aquellos que llevé en mi vientre, que arrullé con mis brazos. Aunque estuviera enferma, que defendí con uñas y dientes cuando el mundo fue cruel. Fueron ellos quienes me miraron como si yo fuera una carga. Vivimos en un barrio humilde de Puebla. Una casita de 3 cuartos, donde la estufa siempre huele a frijoles y el piso a desinfectante. En esa casa entregué mi juventud. Cuando mi esposo murió, o mejor dicho, se fue con otra, yo aún era joven. Tenía 44 años. Pero decidí que jamás les faltaría comida ni dignidad a mis 3 hijos, Mariana, Rubén y Camila. Trabajé como lavandera. Después como señora de limpieza. Cuando me llamaban para limpiar casas en barrios ricos, aceptaba, aunque fuera solo para ganar lo justo para comprar arroz, huevos y papel higiénico. Volvía a casa agotada, con los pies partidos, y todavía lavaba la ropa de los niños a mano. Porque una lavadora era un lujo para nosotros, pero lo hacía con amor. Te lo juro. Porque pensaba que un día, cuando crecieran, me mirarían con orgullo. Solo quería eso, un reconocimiento. Un gracias, mamá. Un abrazo sincero. Una mano que dijera, ahora me toca a mí cuidarte. Pero el tiempo pasó. Y ellos crecieron. Crecieron y se olvidaron. Hoy vivo con Mariana, mi hija mayor. La casa es de ella paga las cuentas, y me lo recuerda todos los días. Cuando su esposo se va al trabajo, ella se transforma. Me da listas de tareas. Lava los trastes, limpia el baño, plancha la ropa. Trato de apurarme, pero mi rodilla me falla. Mis manos ya no tienen la misma fuerza. Aún así, lo intento. Me arrastro, tropiezo, pero cumplo. Y aún así, nada es suficiente. Un día tiré una olla de arroz. Me gritó tanto que el vecino de al lado aplaudió y preguntó si todo estaba bien. Ella respondió con burla, todo bien, solo que mi madre ya no sabe ni sostener una cuchara. Me quedé callada. Recogí los granos uno por uno, como quien junta migajas de dignidad del suelo. Camila, mi hija menor, viene de vez en cuando. Pero solo cuando necesita dinero o ayuda con sus hijos. Y aún así, me mira como si fuera una desconocida. Rubén, ay, Rubén. Simplemente desapareció. Dijo que no aguanta escuchar quejas. Que solo hablo de enfermedades, dolores y del pasado. Como si fuera delito ser vieja. Como si ser una madre cansada mereciera el abandono. Una vez intenté hablar. Me senté con Mariana y le dije, mija, ¿te acuerdas de cuando me pasaba las noches cosiendo tus disfraces para la escuela? Ella respondió sin mirarme a los ojos, me acuerdo. Pero usted eligió ser así. Yo no se lo pedí, esas palabras.
me golpearon como una bofetada. Yo elegí renunciar a mis sueños para que ellos pudieran soñar. Elegí no comprar mis medicamentos para poder comprarles su merienda. Elegí aguantar humillaciones para mantener un techo sobre nuestras cabezas. No, hija. No elegí. Sobreviví. Y lo hice por ustedes. La sensación que tengo es que me convertí en un mueble más de la casa. Un objeto viejo que nadie tira por lástima. Pero que todos usan, aunque ya esté roto. Hay días en que no quiero levantarme. Pero lo hago. Porque todavía creo que Dios no me dejó aquí por casualidad. Tal vez mi voz le sirva a otra mujer que me está escuchando ahora y siente lo mismo. Tal vez alguien entienda este dolor que no sangra por fuera, pero corroe por dentro. Si estoy contando esto hoy, es porque mi alma llegó al límite. Gritó. Pidió auxilio. Porque no todas las prisiones tienen barrotes, y no todo dolor deja moretones. Y si has escuchado este desahogo hasta aquí, gracias. De corazón. Porque tal vez seas la primera persona en años que me escucha con el alma abierta. Asterisco si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres seguir escuchando más relatos reales como este. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón, después de aquel día en que Mariana me gritó por tirar el arroz, algo dentro de mí se quebró. No era la primera vez que levantaba la voz. No era la primera vez que me humillaba delante de otros. Pero fue la primera vez que sentí que mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de tristeza profunda. Como si algo muy dentro de mí dijera, ya basta, Dolores. Me encerré en el baño. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, como quien no quiere molestar. Me senté en la tapa del retrete y me abracé las rodillas. Lloré bajito. Pero no eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de agotamiento. No físico, porque el cuerpo ya está acostumbrado al cansancio, sino del alma. Me miré en el espejo empañado y casi no me reconocí. Mis ojos estaban hundidos, mi piel manchada por el sol de tantos años caminando a pie, y mis labios secos, partidos. ¿Dónde estaba aquella mujer que reía con los vecinos? ¿Dónde quedó la Dolores que cantaba mientras barría el patio? Poco a poco me fui apagando. Mamá, ¿puede ayudarme con la ropa del bebé?, preguntó Camila días después por teléfono. Claro, hija. Trae la ropa, respondí, aunque por dentro me dolía todo. Ella llegó esa tarde como si nada. Trajo 2 bolsas enormes con ropa sucia. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Yo estaba ahí, en la cocina, lavando los platos con agua fría porque el calentador llevaba días sin funcionar. Camila dejó las bolsas sobre la mesa, besó a su hijo y se fue. Me dijo que regresaría en un rato, pero pasaron 6 horas. Lavé la ropa a mano, porque la lavadora se había dañado hacía meses y nadie se preocupaba por arreglarla.
Tallé pantalones, bodies, sabanitas, hasta dejar mis manos arrugadas como pasas. Esa noche, mientras colgaba la última prenda en el tendedero, Mariana salió al patio. Me miró de arriba abajo. Yo tenía la espalda encorvada, el delantal sucio de jabón y las pantorrillas inflamadas. ¿Ya terminaste?, preguntó sin emoción. Sí, hija. Ya está todo limpio. Pues mañana temprano hay que limpiar la estufa. Está llena de grasa. No quiero que mi esposo la vea así, y se metió. Sin un gracias. Sin un ¿cenaste?, sin una mirada humana, me quedé sola en el patio. El cielo estaba estrellado. El aire olía a tortilla quemada del vecino. Escuché risas al fondo, probablemente del niño que vive en la esquina. Y ahí fue cuando lo sentí. Estaba rodeada de vida, pero yo me sentía muerta. Esa noche, cuando me acosté en la cama pequeña que Mariana me había asignado en el cuarto de la plancha, no pude dormir. El colchón era delgado, y la espalda me dolía. Miré al techo por horas. Recordé cuando mis hijos eran pequeños, cuando me llamaban mamita linda, cuando corrían a abrazarme al volver de la escuela. ¿En qué momento se perdió todo eso? ¿Fue cuando crecieron? ¿Cuándo se casaron? Cuando dejé de trabajar y me volví una carga. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho. Escribí una carta. No era para ellos. Era para mí. Una especie de diario donde puse todo lo que sentía. Escribí con lágrimas en los ojos: Dolores, no eres una sirvienta. Eres una mujer. Una madre. Una abuela. Tienes derecho a descansar. A ser cuidada. A ser amada. Guardé la carta en una caja de galletas vacía, junto con unas fotos viejas de cuando mis hijos aún me sonreían. Esa fue mi forma de no olvidar que alguna vez fui querida. Aquel día, Mariana me dejó una lista más larga de tareas. Limpiar la nevera, fregar el piso del patio, sacudir los muebles, cambiar las sábanas. Lo hice todo, como siempre. Pero por dentro, ya no era la misma. Mi alma ya no estaba en silencio. Había despertado, y por primera vez en mucho tiempo, pensé en mí. Esa semana, después de escribir aquella carta, empecé a ver las cosas con otros ojos. Todo seguía igual por fuera: las tareas, las órdenes, los silencios incómodos, pero dentro de mí algo se había encendido. Era como una chispa pequeñita. Frágil, pero viva. Una que decía: Dolores, aún estás aquí. Aún respiras. Aún puedes. Una mañana, mientras barría el corredor, encontré una rosa seca entre los azulejos del patio. Era pequeña, marchita, pero conservaba un aroma suave. La recogí con cuidado, como si fuera un tesoro, y la puse en un vasito de vidrio sobre la mesita junto a mi cama. Era un símbolo. Tal vez absurdo para otros, pero para mí era una forma de recordarme que, aunque me sintiera marchita, todavía tenía esencia. Mariana notó la flor esa noche. ¿Y esa flor fea?, preguntó, cruzando los brazos.
Me la encontré en el patio. Me pareció bonita. Parece basura. No pongas porquerías en la casa. La tomé en silencio y la guardé en un cajón. No quería discutir. Ya aprendí que en esta casa mis sentimientos no tienen lugar. Pero no la tiré. Esa flor, aunque seca, era mía. Días después, Mariana organizó una comida con su suegra y su cuñada. Me pidió que cocinara para 7 personas. Mole, arroz, tortillas hechas a mano, agua fresca de horchata. Empecé desde temprano. Mis pies ya dolían a las 10 de la mañana, y el sol entraba por la ventana como cuchillo sobre mi nuca. Aún así, cociné todo con el mismo esmero que antes cocinaba para mis hijos en sus cumpleaños. La mesa quedó servida, la casa limpia. Todo impecable. Yo me fui a mi cuarto, como siempre. No me invitaron a sentarme. Escuchaba sus risas desde lejos, los vasos brindando, las voces felices. Me recosté con los ojos cerrados, imaginando que estaba en otro lugar. Tal vez en una playa. Tal vez en un mercado lleno de colores y olores de infancia. En cualquier lugar, menos en esa casa donde yo no existía. Cuando terminaron de comer, Mariana entró a mi cuarto sin tocar. Recoge todo, mamá. Ya terminamos. Me levanté con dificultad. Las piernas me temblaban. Fui a la cocina. Los platos estaban amontonados, los vasos llenos de restos de horchata, la sartén con los restos del mole seco. Limpié todo sin protestar, tragando las lágrimas. Cada cucharón que lavaba era un recuerdo que dolía. Porque yo también era gente. Porque yo también tenía hambre. Porque también tenía derecho a estar en la mesa. Esa noche, Camila me llamó. Solo para decirme que su hijo tenía fiebre y que si podía ir a cuidarlo. Le dije que me sentía débil, que me dolía todo el cuerpo, que no había dormido bien. Ella respondió, ay, mamá, siempre con excusas. De veras que uno ya no puede contar contigo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo un hueco en el pecho. Yo, que nunca les fallé. Yo, que me partí el lomo por ellos. Ahora era vista como una molestia. Como una anciana que ya no sirve. Como alguien que estorba. Esa noche no quise cenar. Me acosté temprano. Pero no pude dormir. Escuchaba a Mariana reírse con su esposo en la sala. Hablaban de cosas del trabajo, de una serie nueva, de un viaje que querían hacer. A Cancún. Y yo pensaba si tendría fuerzas para levantarme al día siguiente. Me sentía como una sombra. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, volverse invisible para los que ama. Al amanecer, fui al baño a lavarme la cara. Me vi al espejo. Me acerqué. Me miré a los ojos. Y me dije en voz baja, Dolores, tú existes. Y mereces algo mejor. No sabía qué haría. No tenía un plan. No tenía dinero, ni familia cercana, ni salud suficiente para empezar de cero. Pero tenía algo que no había sentido en mucho tiempo, dignidad, y eso, aunque sea poco, era un comienzo. Asterisco asterisco al día siguiente,
Me levanté temprano como siempre. Pero ya no era por costumbre. Era por necesidad de respirar antes de que Mariana despertara. Me preparé un café negro, sin azúcar. El azúcar se acabó hacía 3 días y nadie se molestó en reponerlo, y salí al patio con una manta vieja sobre los hombros. El aire de la mañana era fresco, casi frío. Pero me gustaba. Me hacía sentir viva. Me senté en el banquito junto a las macetas secas. Hace tiempo que las plantas murieron. Mariana dijo que no servían, que solo atraían bichos. Pero yo recordaba cuando esas macetas tenían geranios rojos y albahaca. Las cuidaba con cariño. Ahora estaban ahí, como yo, vacías, sin flores. Sin propósito, tomé un sorbo del café tibio y cerré los ojos. Quise imaginar que ese momento era mío. Que nadie me iba a llamar. Que nadie me iba a exigir nada. Que era libre. Pero no duró mucho. Mariana salió en bata, con el celular en la mano. ¿Ya estás despierta?, dijo, sin mirarme. Sí, hija. Desde temprano. Bueno, hoy tengo junta en línea. No quiero ruidos. Y, por favor, limpia bien la estufa. Ayer quedó oliendo a cebolla. Mi marido se quejó, no respondí. Solo asentí con la cabeza. Volví a entrar, dejando mi café a la mitad. Mi momento de paz se había terminado. Pasé la mañana limpiando. En silencio. Solo el sonido del trapo contra el metal, el rechinar del escobillón y mi respiración entrecortada. Mis huesos crujían. El dolor de espalda era constante. Pero si me quejaba, era drama. Si decía que estaba cansada, era flojera. A mediodía, escuché que Mariana discutía con alguien por teléfono. No, mamá no puede ir a cuidarlos. Apenas. Si puede con lo de aquí. Ya está mayor. No quiero que se me caiga en la casa. No sabía con quién hablaba. Tal vez con Camila. Tal vez con alguna tía. Pero me dolió. Me dolió escucharme nombrada como un estorbo. Como una carga. Como un mueble viejo que nadie quiere mover. ¿Yo? La misma mujer que lavaba sábanas de madrugada para que ellos durmieran calientitos. La que hacía milagros con 2 huevos y un jitomate para que comieran todos. Ahora era un estorbo. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y abrí la caja de galletas donde guardaba mi carta y la flor seca. La tomé entre mis manos. La observé con ternura. Al menos tú no me juzgas, susurré. Ese día no comí. No tenía hambre. Solo bebí agua. Por la tarde, Mariana me preguntó si estaba enferma. No, solo cansada. Pues ojalá no me pegues algo. Tengo muchas cosas que hacer, y se fue, dejando su taza sucia sobre la mesa. Por la noche, me acosté sin bañarme. Me dolía todo. Pero más que el cuerpo, me dolía la memoria. Recordaba los cumpleaños donde hacía piñatas con mis propias manos. Las navidades con pan de elote hecho en horno viejo. Las veces que vendí tamales en la calle para pagar útiles escolares,
todo eso, ¿para qué? Me quedé dormida pensando. Si en algún rincón de sus corazones todavía quedaba algo de amor por mí. Algún recuerdo bueno. Alguna caricia. Alguna nostalgia, pero la respuesta era el silencio. La casa, aunque llena de voces durante el día, era un cementerio de emociones. Para mí, a la mañana siguiente, decidí salir a caminar. Tomé un suéter viejo, unos zapatos cómodos y salí sin decir nada. Caminé 3 cuadras hasta el parque. Me senté en una banca frente al kiosco. El sol calentaba despacio. Vi niños corriendo, señoras paseando a sus perros, un señor vendiendo pan con nata, y ahí, en ese instante simple, me sentí parte del mundo otra vez. Una mujer mayor se sentó a mi lado. Me miró, sonrió y dijo, «Buenos días». «Qué linda está la mañana, ¿verdad?», yo asentí. Ella continuó, «Yo vengo aquí todos los días. A veces me siento sola en casa, y aquí al menos hay movimiento, gente, vida». La miré. Tenía el cabello blanco recogido en una trenza, y las manos temblaban levemente al sostener su bolso. No sé por qué, pero sentí que podía hablar con ella. «Yo también me siento sola», le dije, y con esa simple frase, abrí la puerta a lo que sería el comienzo de una pequeña esperanza. Nos quedamos sentadas en esa banca como 2 almas cansadas que, por casualidad, o tal vez por destino, encontraron un rincón de calma en medio del abandono. La señora me dijo que se llamaba Esperanza. Qué nombre más irónico, pensé. Porque eso era justo lo que yo había perdido. ¿Y vive sola, doña Esperanza?, le pregunté. Sí. Hace 5 años que falleció mi esposo. Y mis hijos, bueno, cada quien en su mundo. Ya no se acuerdan mucho de esta viejita, dijo sonriendo con los ojos húmedos. Esa frase me abrazó el pecho. Era como escuchar mi propia historia con otra voz. A veces siento que ya no tengo lugar en este mundo, le confesé. Vivo con mi hija, pero me siento como una criada. No como su madre. Ay, señora, me pasa igual. Yo crié 3 hijos. Y ahora, uno vive en Estados Unidos, la otra en Monterrey y la menor, ni se acuerda que existo. Me duele más porque yo lo di todo. Y ellos, me miran como si estorbara. No estás sola, me dijo, tocándome la mano. Somos muchas las que vivimos esto. Pero nadie lo dice. Nadie escucha. Nadie quiere oír a una vieja que ya no produce. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Cuántas como yo habrá? ¿Cuántas abuelitas cocinando y limpiando como esclavas? ¿Cuántas llorando bajito en una cama prestada? ¿Cuántas escribiendo cartas en secreto? Regresé a casa después de esa charla con el corazón apretado. Mariana no notó que me había ido. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Entré, preparé café y me senté a escribir otra carta. Pero esta vez no era solo para mí. Era para todas. Para Esperanza. Para las que sufren en silencio. Para las que han sido olvidadas. Hoy me senté en una banca con otra mujer como yo.
cansada, invisible, rota por dentro. Y entendí que no estoy sola. Que nuestro dolor no es raro. Es compartido. Es una herida que muchas llevamos como sombra. La guardé junto con la flor seca, que ya estaba casi deshaciéndose. Pero aún así la conservé. Esa noche, Camila vino con sus hijos. Sin avisar. Como siempre, mamá, ¿me cuidas a los niños mientras voy a hacer unas compras? No tardó, no me dio tiempo de decir nada. Dejaron las mochilas, los juguetes, un montón de cosas. Y se fue, los niños corrieron por la casa. Uno rompió un vaso. El otro vació una caja de cereales. Mariana salió molesta. Mamá, ¿otra vez con estos escuincles aquí? ¿Y ahora quién va a limpiar este tiradero? La miré. Y por primera vez en años, sentí algo dentro de mí que decía, basta, yo no los traje, dije en voz baja, pero firme. No soy la niñera de nadie. Estoy cansada. Ah, pues si estás tan cansada, busca dónde irte. Gritó. Esta es mi casa y hago lo que quiero. Los niños se asustaron. Yo también. Pero no respondí. No lloré. No me disculpé. Me fui al cuarto. Cerré la puerta. Y comencé a empacar algunas cosas. No muchas. Solo lo necesario, no sabía a dónde iría. Pero ya no podía quedarme, fui al baño, me lavé la cara. Me miré al espejo. Y por primera vez en años, me vi de verdad. Una mujer mayor, sí. Con arrugas, con dolor. Pero viva. Y con derecho a ser respetada. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, salí de la casa. Dejé una nota en la mesa, no soy un mueble. No soy una criada. Soy tu madre. Y merezco paz. Tomé el mismo camino del día anterior. Llegué al parque. Y ahí estaba Esperanza, sentada en la misma banca, me vio con sorpresa, pero también con ternura. ¿Y ahora? ¿Se escapó usted también? Preguntó con una sonrisa. No. Me escapé. Me salvé, nos quedamos en silencio. Solo los pájaros cantaban. Y el sol comenzaba a iluminar las hojas de los árboles, y entonces supe, en lo más profundo de mi alma, que había comenzado algo nuevo. No tenía casa. No tenía dinero. Pero tenía voz. Y estaba dispuesta a usarla. Asterisco asterisco nos quedamos sentadas por horas, Esperanza y yo, compartiendo silencios más elocuentes que cualquier palabra. En ese parque sin pretensiones, rodeado de árboles viejos y bancas oxidadas, se tejía algo sagrado, compañía entre dos mujeres rotas, pero no vencidas. ¿Y ahora qué va a hacer, Dolores? Me pregunto con dulzura. No lo sé. No. Tengo dinero, ni a dónde ir. Pero tampoco puedo volver a esa casa. Ya no más. Puede quedarse conmigo unos días, si quiere. Mi casa es chica, pero tengo un catre libre. Nadie me visita. Nadie me espera.
No me haría mal tener a alguien con quien tomar café en las mañanas, no supe qué decir. Me dieron ganas de llorar, pero me contuve. La vida entera había pasado sin que nadie me ofreciera algo, sin pedirme nada a cambio. Asentí con la cabeza, y juntas caminamos hasta su casa, una construcción modesta de un solo piso, con paredes de adobe pintadas de amarillo y macetas con flores de papel en las ventanas. Aquí vivo desde hace 20 años, me dijo. Después de que mi marido falleció, todo se volvió silencio. Pero me acostumbré. Y aprendí que el silencio, a veces, es preferible al desprecio. Dentro, todo olía a eucalipto y café viejo. Tenía un altar con veladoras a la Virgen de Guadalupe, y sobre una mesita, una fotografía enmarcada de sus hijos cuando eran pequeños. No los veo desde hace 2 Navidades, confesó mientras me servía un poco de pan dulce con café. A veces llaman, pero solo cuando necesitan algo. La miré con el alma en los ojos. Qué triste que tantas mujeres como nosotras terminaran así, dando todo, y recibiendo casi nada. Pasé esa noche en el catre que me ofreció. Dormí como no dormía en años. Sin sobresaltos, sin miedo a gritos, sin tareas esperándome al amanecer. Fue un descanso que no sabía que necesitaba tanto. A la mañana siguiente, Esperanza me propuso algo que me sacudió. ¿Sabes escribir bien, Dolores? Sí. Siempre me gustó escribir. Desde niña. Entonces escríbelo. Todo. Tu historia. Tus dolores. Tus días. Hay muchas mujeres allá afuera que necesitan escuchar lo que tú tienes que decir, me quedé pensando. Nunca imaginé que mi vida, tan ordinaria, pudiera interesarle a alguien. Pero algo dentro de mí se encendió. ¿Y si mi historia no era tan común? ¿Y si el silencio no debía ser el final? Tomé una libreta vieja que Esperanza me dio, y comencé a escribir. Con letra temblorosa, pero con el corazón decidido. Nací para ser más que una sirvienta con delantal. Fui madre, fui sostén, fui escudo. Me llamaron mamá, pero también me llamaron estorbo. Hoy me llamo Dolores, y ya no me escondo. Escribí por horas. Las palabras fluían como si hubieran estado atrapadas por décadas, esperando salir. Me dolían los dedos, pero el alma se aligeraba con cada frase. Por la tarde, fuimos al mercado. Ayudé a Esperanza a cargar unas verduras. Nadie nos apresuró. Nadie nos gritó. Nadie nos menospreció. Era una libertad nueva, pequeña, pero mía. Una señora nos reconoció, Doña Dolores. ¿Usted no vivía con la hija de la contadora? ¿La que tiene el pelo corto? Sí, respondí sin vergüenza. Pero ya no vivo ahí. Estoy con Esperanza ahora. Ah, pues qué bueno, comadre. Ya era hora que pensara en usted. Porque sé. Le veía en la cara la tristeza. Una se da cuenta, ¿sabe? No supe qué responder. Pero esa pequeña frase me marcó. Se le veía la tristeza. ¿Cuántas veces una mujer grita en silencio, y nadie escucha? Pero hay quienes ven. Hay quienes sienten. Esa noche, cenamos sopa de fideo con limón y tortillas recién hechas.
Nada especial, pero me supo a gloria. Esperanza me miró con ternura y dijo, no todas las mujeres tenemos que terminar en el olvido. A veces basta con que una se atreva a hablar, para que muchas más se levanten. Me fui a dormir con esa frase repitiéndose en mi cabeza. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo de mí misma, no por lo que hice por mis hijos, sino por lo que estaba empezando a hacer, por mí. Pasaron algunos días desde que me mudé con Esperanza, y lo que empezó como un refugio se convirtió en un pequeño santuario. La casa era sencilla, sin lujos, con paredes que dejaban entrar el viento de la tarde y el sol por las rendijas. Pero se sentía como un lugar lleno de respeto, algo que no conocía hacía mucho tiempo. Nos levantábamos temprano. Ella preparaba café con canela, y yo calentaba las tortillas en el comal. A veces desayunábamos en silencio, otras veces compartíamos recuerdos que dolían y también algunas risas, tímidas al principio, pero verdaderas. Una mañana, mientras escribía en mi cuaderno, Esperanza me miró con una expresión seria. Dolores, deberías leerle eso a otras mujeres. ¿A quién le va a interesar lo que yo escribo? Respondí con inseguridad, a muchas. ¿Tú crees que somos las únicas viejas que han sido usadas, calladas y olvidadas? Sus palabras me dejaron pensando todo el día. Y a la tarde siguiente, sin saber bien por qué, llevé mi cuaderno al centro comunitario que quedaba a 5 cuadras del parque. Lo conocía de nombre, pero nunca me había atrevido a entrar. Tenía miedo de ser rechazada, ignorada. Viejas costumbres. Entré y vi a unas 10 mujeres sentadas en círculo, hablando en voz baja. Había una joven organizadora que nos ofrecía café y nos daba espacio para falar. Sentí que podía ser oída, me senté en silencio. Al principio, solo observé. Pero cuando la organizadora nos pidió que compartiéramos algo que llevábamos dentro, algo se quebró en mí. Levanté la mano con timidez. Yo solo quería leer algo que escribí. Es corto, saqué mi cuaderno. Las manos me temblaban. Sentí que me faltaba el aire. Pero leí. Me llamo Dolores. Durante años viví sirviendo como si fuera invisible. Cocinaba y limpiaba para mis propios hijos, que ya no me llamaban madre, sino carga. Aguanté gritos, desprecios, silencios que dolían más que cualquier palabra. Y hoy, por primera vez, decidí hablar. No por rencor, sino por dignidad. Porque las madres también merecen paz. Cuando terminé, el silencio en la sala era espeso, como si todas hubieran dejado de respirar. Una mujer de cabello gris se limpió las lágrimas. Otra, más joven, asintió con la cabeza con fuerza. Y entonces la organizadora habló, gracias. Dolores. Lo que has dicho, nos representa a muchas. Después de eso, otra mujer habló. Contó cómo su hija la había internado en una casa de reposo sin preguntarle. Otra confesó que su hijo le quitaba su pensión. Una tercera dijo que nadie le celebró su último cumpleaños. Sentí que no estaba sola. Que mi historia no era una excepción. Era un eco. Una voz entre muchas que había sido silenciada por años. Volví a casa esa noche con el corazón agitado.
Esperanza me esperaba con pan dulce y té de manzanilla. ¿Cómo te fue, Esperanza? Hablé. Y me escucharon. Y luego otras hablaron. Fue como abrir una compuerta. Ella sonrió y me abrazó. Te dije que tu voz valía. Los días siguientes, comencé a ir más seguido al centro. Llevaba mis escritos, compartía, escuchaba. Las mujeres me preguntaban si podía leerles más. Una joven incluso me propuso escribir nuestras historias juntas, en un cuaderno colectivo. Poco a poco, esa pequeña chispa que había sentido aquella mañana en el parque se transformaba en llama. Ya no tenía miedo de mirar a la gente a los ojos. Ya no agachaba la cabeza cuando decía mi nombre. Una tarde, al regresar del centro, me crucé con Camila en la calle. Venía con su hijo y con cara de sorpresa al verme. Mamá, ¿dónde estabas? Te hemos buscado, estoy viviendo con una amiga, respondí. Y estoy bien, pero deberías volver. Los niños te extrañan, yo también los quiero, Camila. Pero no puedo seguir en un lugar donde no me respetan, no lo dijo, pero la sorpresa en su rostro hablaba más que 1000 palabras. No estaba acostumbrada a verme así, con la espalda recta, con la voz firme. No sabía si algún día volvería a tener una relación con ella o con Mariana. Pero en ese momento, entendí que mi valor no dependía de ellas. Esa noche, mientras escribía otro texto para el grupo, sentí algo nuevo dentro de mí. No era tristeza, era fuerza, y me prometí que nunca más dejaría que me trataran como si fuera menos. Asterisco asterisco, los días comenzaron a tener otro color. Ya no me despertaba con angustia ni me acostaba con lágrimas. Seguía teniendo dolores en las rodillas, la espalda aún crujía al levantarme, pero algo dentro de mí se había enderezado. Como si el alma hubiera dejado de arrastrarse y, por fin, caminara erguida. En el centro comunitario me recibían con sonrisas sinceras. Algunas mujeres traían sus propias libretas, inspiradas por lo que yo compartía. Comenzamos a reunirnos los jueves por la tarde para leer lo que escribíamos, poemas, cartas, recuerdos, era como un tejido invisible entre nosotras. Un lazo de respeto que ninguna había sentido hacía mucho. Una tarde, la organizadora me pidió algo inesperado. Dolores, queremos organizar una lectura abierta. Un evento en la plaza del barrio. Para que más mujeres escuchen nuestras historias. Queremos que tú leas una de las tuyas. ¿Te animas? Sentí miedo. Claro que sí. Pero también sentí orgullo. ¿Quién iba a pensar que una mujer como yo, callada por décadas, estaría leyendo su historia frente a otros? Acepté, pasé los días siguientes eligiendo el texto correcto. Quería que fuera honesto, fuerte, pero también lleno de esperanza. Quería hablarle a las que aún callaban. A las que, como yo, creían que su vida no importaba. Llegó el día del evento. La plaza estaba llena de sillas, una bocina vieja y un micrófono sencillo. Nada ostentoso. Pero para nosotras, era un escenario sagrado. Cuando me llamaron, sentí que las piernas me temblaban. Me acerqué con el cuaderno entre las manos. Respiré hondo. Y comencé.
Durante años viví creyendo que el amor de madre debía aguantarlo todo. Los gritos, el desprecio, el silencio. Me olvidé de mí para que otros tuvieran lo que necesitaban. Pero un día mi alma gritó. Me dijo, ya no más. Y escuché. Hoy estoy aquí. No para reclamar, sino para decir que aún a esta edad, aún con el cuerpo cansado, tengo derecho a vivir con dignidad. Tengo nombre. Tengo historia. No soy una carga. Soy dolores. Y valgo. El aplauso fue suave, casi tímido, pero lleno de calor. Algunas mujeres lloraban. Otras se acercaron después para abrazarme. Una joven me dijo, mi abuela vive algo parecido. Le voy a leer lo que usted dijo, y entonces lo supe. Mi dolor, contado en voz alta, se había vuelto herramienta. No solo cicatriz, esa misma noche. Ya en casa de Esperanza, recibí una visita inesperada. Era Mariana. Mamá, ¿podemos hablar? La miré desde la puerta. Se veía distinta. Más pálida. Más insegura. Claro, hija. Pasa. Se sentó en el sillón como si fuera de piedra. Sus ojos se movían, evitaban los míos. Me contaron que hablaste en la plaza. Que contaste cosas de nosotros. Conté mi historia, Mariana. Mi dolor. No di nombres. Solo conté lo que viví. La gente me mira raro ahora. Como si yo fuera una mala hija, guardé silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no me sentía culpable por su incomodidad. Nunca quise hacerte daño, mamá. Solo. No sabía cómo manejarte. Estabas siempre ahí. Cocinando. Limpiando. Y yo, simplemente lo permití, me gritabas. Me humillabas. Me ignorabas, le respondí con calma. Me hacía sentir invisible. Mariana bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdón, mamá, fue la primera vez en décadas que escuché esa palabra salir de su boca dirigida a mí. Y aunque no curaba todo, era un paso. Yo también me equivoqué, dije. Aguanté demasiado por miedo. Por amor. Pero ya no más, hija. No puedo volver a esa casa. No te pido que vuelvas. Solo, quiero que hablemos más. Que me cuentes. Esas cosas que escribes. La miré con ternura, pero también con firmeza. Si quieres conocerme, tendrás que empezar por escuchar. No solo oír, nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, tenso, pero necesario. Como esos primeros pasos de un bebé que apenas aprende a caminar. No sabíamos cómo hacerlo, pero queríamos intentar. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, puse, a veces, la justicia no llega como castigo, sino como palabra. Una palabra dicha en voz alta. Una verdad que ya no se esconde. Una historia que por fin se cuenta. Y por primera vez en muchos años, dormí sin peso en el pecho. Después de aquella visita de Mariana, algo en mí se removió. No porque esperara una reconciliación perfecta, ni porque creyera que todo estaba solucionado.
Pero sus palabras, ese perdón, que nunca pensé escuchar, abrieron una rendija en el muro de hielo que había entre nosotras. No era un final, era un principio frágil. Seguía viviendo con esperanza, y cada día me sentía más fuerte. Caminábamos juntas al mercado, cocinábamos juntas los domingos y, por las tardes, compartíamos silencios cómodos en la banqueta frente a su casa. Ella con su tejido. Yo con mi cuaderno. A veces no hablábamos nada, pero sabíamos que estábamos acompañadas. Y eso bastaba. Una mañana, en el centro comunitario, nos propusieron algo especial: publicar un pequeño libro artesanal con nuestras historias. Un compilado de voces femeninas que habían sido calladas por años. Cuando me dijeron que querían incluir varios de mis textos, sentí una mezcla de susto y honra. ¿Yo? ¿Publicada? Una señora con las manos arrugadas y las rodillas que truenan, no necesita ser joven para tener algo importante que decir, me dijo la coordinadora. Solo necesitas tener el valor de contarlo, acepté. Y no por vanidad, sino por esa sensación nueva que me había nacido, la de que mi vida, aunque herida, también podía ser semilla para otras. Pasaron los días, y el libro tomó forma. Le llamaron Voces que resisten. En la portada, una ilustración simple, una mujer mayor con el cabello recogido, sentada frente a una máquina de escribir. Cuando me entregaron el primer ejemplar, mis ojos se llenaron de lágrimas. Lo abrí con cuidado. En la página 30. Y estaba uno de mis textos: las mujeres como yo aprendimos a ser útiles antes que valiosas. A servir antes que sentir. Pero ahora escribo, porque he descubierto que mi historia, aunque sencilla, también merece un lugar. Ya no lavo culpas ajenas. Ya no cocino para que me quieran. Ahora me sirvo café caliente, y me leo a mí misma. Esa misma tarde, Esperanza organizó una pequeña merienda para celebrar el librito. No éramos muchas, unas 10 mujeres, un par de vecinos, la nieta de Esperanza. Comimos pan con nata, bebimos café de olla, y nos abrazamos entre risas, lágrimas y recuerdos compartidos. En medio de esa celebración íntima, escuché que tocaban la puerta. Era Rubén, mi hijo, el que no había visto en más de un año. Estaba más flaco, con ojeras profundas y una mirada que no sabía si sostenerme o huir. Hola, mamá, dijo. No supe qué responder. Mi corazón se aceleró. Esperanza me tomó la mano por debajo de la mesa. ¿Puedo pasar? Asentí en silencio. Entró con paso inseguro. Miró a las mujeres, al librito sobre la mesa, a la fotografía mía que una de las vecinas había tomado y puesto en una hoja de agradecimiento. Me enteré de lo del libro. Lo vi en Facebook. Mariana lo compartió. Y vi tu nombre. No sabía si quería gritarle, abrazarlo, o simplemente escucharlo. No te llamé antes porque no sabía qué decirte. Porque siempre pensé que estabas bien. Que eras fuerte. Que no necesitabas nada. Pero después de leer lo que escribiste, me di cuenta de todo lo que ignoré. De todo lo que nunca pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui un cobarde. Mamá, Esperanza, con esa sabiduría de las mujeres que han vivido todo, se levantó discretamente y fue a servir más café.
No sé si puedes perdonarme, continuó Rubén. No vengo a pedir que regreses. Solo, quiero conocerte de nuevo. Como mujer. No como la madre invisible que yo tenía en la cabeza. Sentí que algo en mi pecho se abría. No como una herida, sino como una flor. Me costó muchos silencios llegar hasta aquí, le respondí. Pero si de verdad quieres conocerme, tendrás que sentarte. Escuchar. Leer. Y no huir. Estoy dispuesto, no lloré en ese momento. Pero por dentro, una parte de mí que había estado adormecida, volvió a respirar. Esa noche, escribí algo breve en mi cuaderno. Algo simple, pero verdadero. Hoy, uno de mis hijos me miró con los ojos abiertos. No sé qué vendrá después. Pero por primera vez, no sentí culpa ni miedo. Solo paz. Me acosté tarde. No por insomnio, sino porque no quería que ese día terminara, y mientras el silencio de la noche envolvía la casa, sentí que mi alma, aquella que una vez gritó pidiendo auxilio, ahora susurraba algo distinto. Gracias, asterisco asterisco esa noche, después de que Rubén se fue, no pude dormir. Me acosté temprano, apagué la luz, cerré los ojos. Pero las imágenes llegaban igual, mi cocina vieja, las paredes de mi antigua casa, el llanto callado detrás de la puerta, las manos con sabañones por lavar con agua helada, los gritos, los rechazos, y sobre todo, el silencio, ese maldito silencio que viví durante años, un silencio que no era paz, sino castigo. Una ausencia de palabra que se convertía en cuchillo, en muro, en vacío. Y lo peor es que yo lo acepté. Porque pensaba que amar era eso, aguantarse. Callarse. Servir. Desaparecer para que los otros vivieran cómodos. A la mañana siguiente, cuando me desperté, algo en mí temblaba. No era fiebre. No era debilidad física. Era como un estremecimiento del alma. Una mezcla de rabia vieja y tristeza podrida. Y supe, sin necesidad de pensarlo mucho, que necesitaba volver a ese lugar. A esa casa. A ese campo de batalla donde mi dignidad fue enterrada. Esperanza me miró sin decir palabra. Solo me preparó un café y me puso la mano sobre el hombro. Haz lo que tengas que hacer, Dolores. Pero hazlo por ti. No por ellos, asentí. Me vestí con mi mejor blusa, la que usé el día de la lectura pública. Me peiné con cuidado, como hacía muchos años no hacía. Y caminé, paso a paso, respirando hondo, pisando firme. Cuando llegué, la casa estaba abierta. Mariana lavaba la entrada. Me miró con desconcierto, casi con susto. Mamá, quiero entrar, dije. Pero no como antes, ella apartó el balde y se hizo a un lado. Entré. Todo estaba igual. La cocina. Las sillas de plástico. La repisa donde ponía mis flores. El delantal colgado detrás de la puerta, y entonces lo vi, el calendario. Aquel viejo calendario con santos y frases religiosas, donde Mariana apuntaba las tareas del mes. Y ahí, en letras grandes,
El día 16 tenía una anotación: llamar a mamá. No sabía si reír o llorar. Me senté en una de las sillas. Mariana frente a mí. Rubén llegó poco después, como si supiera. Camila también apareció, con los niños, sin aviso, como siempre. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó ella. Voy a hablar. No para que me respondan. No para que me justifiquen. Sino porque si no lo hago hoy, me voy a seguir pudriendo por dentro. Tomé aire. Mis manos temblaban. Pero mis palabras no. Durante años, me partí el lomo por ustedes. Cociné, lavé, limpié, cuidé. Aguanté gritos, desprecios, puertas cerradas. Y lo hice porque los amaba. Pero ese amor me hizo daño. Me hizo olvidar que yo también era una persona. Que merecía respeto. Que tenía nombre. Los tres bajaron la mirada. Nadie hablaba. No me duele que me hayan fallado. Me duele haberme fallado a mí misma por tanto tiempo. Me convertí en una sombra para que ustedes tuvieran luz. Y ni así me vieron. Mamá, susurró Camila, no sabíamos. Claro que no sabían. Porque nunca preguntaron. Porque les convenía no ver. Porque mientras yo estuviera lavando, planchando, callando, todo estaba bien para ustedes. Mariana lloraba. Rubén apretaba los puños. Camila miraba al suelo como si quisiera desaparecer, pero eso se acabó. Ya no vuelvo a esta casa como la de antes. No más tareas impuestas. No más gritos. No más usar mi amor como escudo para su comodidad. Ahora, si quieren tenerme, será con respeto. Con cariño verdadero. Con tiempo. No con excusas. Me levanté. Y antes de salir, díjelo. Que por años me había guardado. No vine a pedir perdón. Vine a perdonarme a mí, y salí. La calle me abrazó con su ruido. El aire parecía más fresco. Mi espalda, más recta. Sentía como si acabara de soltar una piedra que cargaba desde hace décadas. Volví a casa de esperanza. Me estaba esperando. Con la mesa servida. Sopa de lentejas. Pan calientito. Té de hierbabuena. ¿Y? Preguntó. Dije lo que tenía que decir. ¿Te escucharon? No lo sé. Pero yo me escuché a mí. Y eso ya es mucho. Nos sentamos a comer. Afuera lloviznaba. En el fondo, una radio tocaba una canción ranchera suave. Y entre cucharada y cucharada, sentí algo que no sentía desde que era joven: libertad. Después de aquel día en que regresé a la casa de mis hijos para hablar con el alma en la garganta, algo dentro de mí se acomodó, pero no se curó del todo. No me malinterpretes, decir la verdad fue liberador. Ponerle nombre a cada herida me quitó toneladas de encima. Pero también me dejó frente a frente con una realidad aún más profunda: el silencio posterior. Mariana no volvió a escribirme. Camila no llamó. Rubén, al menos, envió un mensaje corto unos días después: estoy pensando mucho en lo que dijiste, mamá. Gracias por tu valentía.
Nada más, y aunque eso dolía, ya no era un dolor que me aplastaba. Era un dolor sereno, con bordes. Uno que se deja sentir, pero que ya no desgarra. Como una vieja cicatriz que arde con la lluvia, pero no sangra más. Los días siguientes los pasé en casa con Esperanza, cuidando del jardín que habíamos comenzado semanas atrás. Compramos semillas en el mercado, albahaca, bugambillas, girasoles. Plantamos juntas, con las manos hundidas en la tierra húmeda y el alma abierta como las raíces. Me sorprendía a mí misma hablando de cosas simples, el sabor del café con piloncillo, la forma en que los pájaros picoteaban el maíz, las nubes que cruzaban como suspiros por el cielo de la tarde. ¿Te das cuenta?, me dijo Esperanza. Una mañana mientras regábamos las plantas. Ya no te quejas. Ya no caminas encorvada. Ya no bajas la voz para hablar de ti. Es que, por fin me escuché. Y eso me cambió. ¿Y si no vuelven a llamarte? Guardé silencio. Sabía que se refería a mis hijos. A Mariana. A Camila. A todos esos años que di sin medida, sin pausa, sin condiciones. Si no llaman, seguiré aquí. Con lo que tengo. Con lo que soy. Ya no quiero rogar cariño, Esperanza. No más. Ella me abrazó con fuerza. Sus brazos delgados, pero firmes, me recordaron que una mujer que ha sufrido y sigue de pie. Es un árbol que resiste huracanes. Esa misma tarde, el centro comunitario organizó una reunión especial para cerrar el ciclo de Voces que Resisten. Me pidieron que leyera uno de los últimos textos del cuaderno colectivo. Subí al pequeño escenario, con un vestido de flores que Esperanza me había prestado. Me temblaban las manos, pero no la voz. Hoy no vengo a contar una tragedia, empecé. Vengo a contar una transformación. Durante muchos años viví creyendo que mi amor de madre era suficiente para curar cualquier cosa. Pero el amor no alcanza si no hay respeto. Y hoy, después de años de ser silencio, soy palabra. Después de ser sombra, soy raíz. No me avergüenzo de lo que viví, porque sobreviví. Y eso, también es un acto de amor propio. Las mujeres presentes me aplaudieron. De pie. Algunas lloraban. Otras sostenían mi mirada con admiración. Y yo, ahí parada, me sentí más viva que nunca. Cuando regresamos a casa, me senté a escribir. Como cada noche desde hacía semanas. Pero esta vez no escribí sobre la tristeza, ni la rabia, ni el abandono. Escribí sobre el vacío, sí, ese espacio que quedó después de soltarlo todo. Después de poner límites. Después de decir basta. Nadie me advirtió que sanar dolía también. Que recuperar la voz no siempre trae abrazos. Que cuando una mujer deja de ser útil, a veces también deja de ser amada por quienes solo la veían como un servicio. Pero este vacío no me asusta. Es un vacío fértil. Un espacio limpio. Un terreno nuevo. Al terminar de escribir, cerré el cuaderno con las manos firmes. Esperanza me sirvió un poco de chocolate caliente. Me lo pasó sin hablar, pero con los ojos brillantes de orgullo. ¿Lista para lo que sigue?, me preguntó,
Sí, respondí sin dudar. Estoy lista, y aunque no sabía lo que vendría, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo, no. Necesitaba certezas. No necesitaba promesas, tenía a mí misma, y eso, a mi edad, es más de lo que tuve durante toda una vida. Asterisco asterisco. A la mañana siguiente, desperté con una sensación nueva. No era felicidad eufórica ni una alegría ruidosa. Era algo más sereno, más profundo, una especie de paz que se acomoda suave en los rincones del cuerpo. La casa estaba silenciosa. Esperanza había salido temprano a la panadería. Me quedé sola con mis pensamientos, con mis plantas, con mis palabras, miré por la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes, pero no amenazaba tormenta. Era uno de esos días grises y dulces, donde todo parece suspenderse por un rato. Me preparé un café, serví un panecito con canela, y me senté en la banquita del jardín. Ahí, entre el sonido lejano de un radio de vecinos y los ladridos de un perro inquieto, comprendí algo que me costó muchos años aceptar: no necesito que el mundo me aplauda para saber que valgo. No necesito que mis hijos me digan que me quieren todos los días para sentirme amada. Porque ahora sé amarme yo. Porque ahora me abrazo con mis recuerdos, sin que me aplasten. Mariana no volvió a llamarme. Camila envió un mensaje breve, con una foto de sus hijos, preguntando si podían visitarme un fin de semana. Respondí con un simple: cuando ustedes quieran. Mi puerta está abierta. Pero esta vez, vengan con el corazón, no con las manos vacías de respeto. Rubén fue el único que mantuvo cierto contacto. Me escribió una carta manuscrita, contándome de su vida, de sus errores, de su vergüenza. Me pidió perdón, no solo con palabras, sino con hechos. Me dijo que estaba leyendo mis textos, que estaba aprendiendo a verme como una mujer, no solo como la figura que siempre servía en silencio, y eso fue suficiente, porque entendí que no todos cambiarían, pero que yo ya había cambiado. Y ese cambio, aunque doloroso, era mi mayor victoria. Esa misma tarde, recibí una invitación del centro comunitario. Querían que ayudara a coordinar un nuevo grupo, esta vez para mujeres mayores que nunca se animaron a contar sus historias. Me quedé mirando el papel por unos segundos, con una mezcla de temor y orgullo. ¿Y si no sé cómo hacerlo? Le pregunté a Esperanza: ¿y cómo crees que llegaste hasta aquí? Respondió ella: hablando, llorando, escribiendo, escuchando. Eso es todo lo que se necesita. Y tú sabes hacerlo mejor que nadie. Acepté, y el primer día del grupo, al entrar a la sala donde 5 mujeres me esperaban en sillas de plástico, supe que estaba en el lugar correcto. No por grandeza, no por sabiduría, sino porque estaba ahí como igual, como una más que había sobrevivido, que había llorado en la oscuridad, que había lavado platos con las lágrimas cayendo, que había escuchado: estás aquí para ayudar, no para descansar. Y que aún así, estaba viva. Les conté mi historia con calma. No me detuve en cada golpe emocional. No dramatizaba. Solo hablaba como quien ya se liberó.
y al terminar, una mujer bajita, de cabello blanco y voz quebrada, me dijo, gracias. Por decir lo que yo nunca me atreví, ese fue el mayor aplauso que recibí en mi vida. Ahora tengo una rutina sencilla, pero llena de sentido. Escribo. Leo a otras. Coordino el grupo. Riego las plantas. Cocino cuando quiero, y no porque alguien me lo exige. Si recibo visitas, las recibo con amor. Pero ya no con miedo de no estar a la altura. Porque ya entendí que la única altura que importa es la dignidad, y si estás escuchando esta historia hasta aquí, quiero dejarte una última cosa, mujer que me escucha, hermana del alma, aunque no nos conozcamos, burbuja de diálogo comenta abajo, ¿crees que hice lo correcto? ¿Y tú, qué habrías hecho? En mi lugar. Burbuja de diálogo porque yo sé que muchas de ustedes han vivido cosas parecidas. Sé que el abuso psicológico a veces no deja moretones, pero deja cicatrices que nadie ve. Sé que hay madres que han sido tratadas como empleadas, que han sido olvidadas en el mismo hogar que ayudaron a construir, y sé que algunas de ustedes aún no han gritado, pero yo grité, mi alma pidió socorro, y yo la escuché, y por eso sigo viva, porque a los 69 años, decidí por fin hacer algo que no me habían enseñado, elegirme a mí misma.